Hola, RF1X. Por supuesto, vamos a hablar del origen de la Trinidad. Ya tengo un vídeo en YouTube, ¿no?, en el que explico la doctrina de la Trinidad tal como la concibieron los padres capadocios en el siglo IV, así que no me voy a enfocar en eso. Si os interesa, podéis ir, la podéis encontrar en la lista de reproducción del cristianismo. Entonces me voy a enfocar más en el quid de la pregunta, que es el origen de la doctrina, ¿no? ¿Cuándo empieza el cristianismo a concebir a Dios de forma trinitaria? La doctrina de la Trinidad es entendida y encontrada o interpretada por los cristianos en varios pasajes de la Escritura, aunque nunca aparece de forma explícita, ya que el contexto en el que se redactan los libros que conforman la Biblia no se concibe en ese contexto a un Dios trino, pero eso no importa, porque el pensamiento religioso está en constante evolución. Entonces, esto significa que, por ejemplo, aunque los autores del Génesis no estuviesen pensando en un Dios trino, las comunidades cristianas que ya interpretan a Dios de esa manera otorgan un nuevo sentido a varios pasajes de ese y otros libros. Es decir, es una forma nueva de relacionarse con las Escrituras y así animar y vitalizar su experiencia espiritual. Es algo que ha ocurrido siempre en todas las religiones. Como digo, la doctrina de la Trinidad no es explicitada en la Biblia, sino que es producto del intento de los primeros cristianos de comprender exactamente la relación entre Dios y Jesús en base a esos textos y a la tradición recibida. Una referencia temprana a las tres hipóstasis o personas de la posterior doctrina trinitaria la encontramos ya en Clemente de Roma para finales del primer siglo. En la primera, Clemente pregunta: ¿no tenemos un Dios, un Cristo, un Espíritu de gracia que ha sido derramado sobre nosotros y un llamamiento en Cristo? También la Didache, que llama a los cristianos a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al igual que aparece en la llamada Gran Comisión Mateana, según Mateo 28:19. También Ignacio de Antioquía se refiere de manera semejante a las tres personas de lo que sería la Trinidad hacia el año 110, exhortando a la obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu. Aunque estas fuentes tempranas hacen referencia a las tres personas, ninguna de ellas articula la divinidad plena en estatus de igualdad entre las tres, ¿no?, el ser compartido, como lo articularon los trinitarios en siglos posteriores. Pero aquí está el origen. El apócrifo Ascensión de Isaías, que se escribe entre los siglos I y III, tiene una visión que podríamos llamar prototrinitaria al hablar de cómo los habitantes del sexto cielo cantan alabanzas al Padre primordial y a su amado Cristo y al Espíritu Santo. Justino Mártir, fallecido en el año 165, también escribe en el nombre de Dios, Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, él es el primero en utilizar gran parte de la terminología que luego se generalizaría en la teología trinitaria codificada. Por ejemplo, Justino Mártir describe que el Hijo y el Padre son el mismo ser, usía en griego, y sin embargo también son prosopas, es decir, rostros diferentes, distintos, ¿no?, anticipando de esta manera las tres personas o hipóstasis que aparecerían ya con Tertuliano y con otros autores posteriores. Justino describe cómo Jesús, el Hijo, se distingue del Padre, pero también deriva del Padre, utilizando la analogía del fuego, que representaría al Hijo, que se enciende desde su fuente, que es una antorcha, que representaría al Padre. En otro lugar, Justino Mártir escribe en su primera apología que con razón lo adoramos, refiriéndose a Jesucristo, pues hemos aprendido que Él es el Hijo del Dios vivo mismo y creemos que está en segundo lugar y el Espíritu profético en tercero. El primero de los padres de la Iglesia del que hay registro que empleó la palabra Trinidad fue Teófilo de Antioquía, que escribe a finales del siglo II. Él define la Trinidad como Dios, su logos o verbo y su sofía o sabiduría en un contexto de una discusión sobre los tres primeros días de la creación, siguiendo la práctica cristiana primitiva de identificar al Espíritu Santo con la sabiduría de Dios.
La primera defensa de la doctrina de la Trinidad fue realizada por Tertuliano, que nace en torno al año 150-160, quien define, por así decir, explícitamente la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sostiene su teología contra Práxeas, que es otro teólogo cristiano que sostenía que el único Dios era el Padre y que el Hijo y el Espíritu Santo no eran sino nombres o formas de hablar para referirse a un mismo ser. El propio Tertuliano señala que la mayoría de los creyentes de su época no estaban de acuerdo con su doctrina, pero la historia demostró que esto cambiaría. En el siglo III, Orígenes de Alejandría creía en la divinidad compartida de las tres personas, pero no en la coigualdad, que es un aspecto que sería también aceptado ya por los padres capadocios en el siglo IV. Así que, en conclusión, podemos decir que el concepto de la Trinidad, ¿no?, el concebir a un Dios uno y trino, aparece ya apuntada para finales del siglo I y que se fue desarrollando significativamente durante los 4 primeros siglos por parte de los padres de la Iglesia como reacción a interpretaciones teológicas que inspiraron los movimientos conocidos como adopcionismo, sabelianismo o arrianismo. Espero que te haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.